Buenas tardes, bienvenidos a este conversatorio organizado por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y el Colegio de Abogados Comercialistas. Hablaremos de la sentencia SC 148/2026 del 7 de mayo, que crea una subregla jurisprudencial construida para los establecimientos bancarios y la extiende a otro tipo de entidad financiera, las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, en su gestión relacionada con los fondos voluntarios de pensión. Para ello contamos con un panel que reúne una, digamos, mirada académica y experiencia en derecho comercial y financiero. El doctor Alfredo Sánchez Belalcázar, asociado de Tovar y Romero Abogados; Juan Jacobo Calderón Villegas, magistrado auxiliar de la Corte Constitucional y profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario; Carlos Julio Giraldo Bustamante, profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes; y César Rodríguez Martínez, profesor también y socio de Dred Legal. Para dar contexto a nuestros asistentes, quisiera empezar por contarles los hechos y luego contarles la metodología de desarrollo de la tertulia. Entonces, para entender esta sentencia, la SC 148/2026, hay que volver a la sentencia SC 5176 de 2020. Digamos, ese caso de 2020 enfrentaba al BVA con Findeter por unas órdenes de transferencia, digamos, falsificadas al interior del banco, que terminaron en el desembolso de 1.080 millones de pesos de recursos públicos. Digamos, la importancia de esa decisión es que allí la Corte hace una clarificación doctrinal. Digamos que la jurisprudencia venía oscilando entre dos, o al menos dos lecturas de responsabilidad de las entidades financieras. De un lado, providencias que apoyadas en la teoría del riesgo creado se inclinaban por una responsabilidad de corte objetivo; de otro, otras decisiones que parecían establecer una presunción de culpa desvirtuable con la prueba de la diligencia debida. Sin embargo, esta sentencia de 2020 zanja esa tensión, toma el artículo 1391 del Código de Comercio, que regula la responsabilidad del banco por el pago de cheques falsos o adulterados, y esa sentencia sostiene que el régimen objetivo allí consagrado podría aplicarse analógicamente a otros supuestos de fraude bancario. Digamos que la consecuencia práctica que exploraremos acá es que la entidad no se exonera acreditando diligencia, solo se libera probando una causa extraña. Ahora bien, esa regla o esa subregla que nació para establecimientos bancarios y para depósitos bancarios en sentido estricto, cuenta corriente, depósito a término, depósito de ahorro, parece extenderse o trasladarse a otras relaciones contractuales y a otras entidades financieras con esta sentencia que nos reúne hoy aquí. ¿Qué pasa o qué hechos dan lugar a la sentencia? Entonces, que resultan importantes y que vamos seguramente a ir y a volver a ellos con los panelistas. Primero, hay una persona natural, su nombre es Pedro Quintero, que estuvo vinculado a la AFP Protección desde 2001, como partícipe de un fondo de pensiones voluntarias en el que llegó a acumular 1.850 millones de pesos. En noviembre de 2011, ya enfermo de cáncer terminal, otorga un poder especial a su hermana. El nombre de su hermana, bueno, la señora Quintero, María Quintero, para el manejo del fondo. El poder estipulada
que ese poder estaría vigente hasta el momento de la muerte del poderdante. Entonces, en noviembre se otorga el poder. Y en junio del año siguiente, en junio de 2012, el señor Quintero fallece. Fallece a las 9 de la mañana. Y ese mismo día, el día en el que fallece el señor Quintero, una hora después, su hermana, que era su mandataria, quien había recibido el poder para la administración del manejo del fondo, radica una solicitud de retiro total del saldo en ese producto del fondo de pensiones. Y unos días después, 6 días después, el Protección gira un cheque a nombre de ella por los 1.850 millones de pesos. La mandataria, la hermana del poder dante, convivía con el causante. Digamos, si ella no puso los recursos a disposición de la sucesión, sino que lo que hizo es que abrió con ellos un nuevo producto financiero a su nombre en la misma entidad. Entonces, esos son los hechos generales. ¿Qué es lo que ocurre? Que los herederos del señor Quintero demandaron a Protección en un proceso verbal de responsabilidad civil contractual. Ellos actúan justamente en calidad de herederos del señor Quintero, titular de la cuenta en el Fondo de Pensiones Voluntarias, y en su demanda de responsabilidad civil contractual solicitaron que se declarara, en primer lugar, la existencia de un contrato de depósito de dinero entre Protección y el causante. Esta primera pretensión es importante y sobre ella vamos a volver en la tertulia porque justamente esa calificación del contrato como de depósito da lugar luego a la aplicación del régimen de responsabilidad, pero empieza esa discusión sobre la calificación del contrato justamente porque el demandante o los demandantes solicitan que se declare que lo que existió fue un contrato de depósito de dinero entre Protección y el causante. Solicitan, por supuesto, que en virtud de ese contrato de depósito, pues se declare que los aportes ascendían a 1.850 millones de pesos y solicitaban que se declarara la responsabilidad civil de la demandada por la falta de cuidado y diligencia en la administración de los recursos al pagar la suma a la hermana o entregar la suma a la hermana y solicitaron también pues intereses moratorios. En primera instancia, el juez de primera instancia declaró la existencia del contrato de depósito, pero negó la condena. Entonces, concede la primera pretensión relacionada con la existencia del contrato y señala que sí es un contrato de depósito, pero niega la condena porque considera que los recursos se desembolsaron porque existía un contrato de mandato entre los hermanos. El Tribunal Superior de Bogotá revoca, digamos, esa decisión y aplica, según la lectura de la Corte, el precedente de 2020 y encuadra el caso en el régimen de responsabilidad objetiva. Entonces, esto significa que declara civilmente responsable al Fondo de Pensiones y la condena a pagar el capital a favor de la masa sucesoral, con los intereses comerciales moratorios a la tasa máxima. Entonces, el asunto es que contra esta sentencia del tribunal, el Fondo de Protección interpuso pues, el recurso de casación con 5 cargos que ninguno de estos 5 cargos prosperó. Entonces, esta es a partir de esta sentencia, lo que podemos es explorar varios problemas pues, muy interesantes relacionados con el régimen de responsabilidad justamente aplicable hoy a los fondos de pensiones. Cuando analizamos esta sentencia, podríamos extractar los siguientes problemas. Uno, la sentencia
lo que hace es referirse en primer lugar al problema del precedente y a la analogía. Este parece ser el corazón, digamos, del fallo, porque aquí el casacionista acusó al tribunal de aplicar indebidamente el artículo octavo de la ley 153 al traer o al aplicar en este caso al fondo de pensiones el artículo 1391 del Código de Comercio, que justamente refiere a la responsabilidad por el pago de cheques. Sobre este problema en particular, pues nos hablará Juan Jacobo, quien pues explicará la diferencia entre el precedente y la analogía y cuál fue el razonamiento de la Corte en este caso en particular. Ese asunto de la analogía o las razones por las cuales la Corte aquí considera mejor que el Tribunal Superior lo que hizo fue aplicar un precedente y no la analogía del artículo 1391 al caso, nos lleva luego a otro problema que trae la sentencia, que resuelve la sentencia, y tiene que ver que el resultado del anterior racionamiento, y es el de aplicar al caso el precedente de la sentencia del 2020, es que justamente se extiende esa regla de responsabilidad objetiva a las AFP. Y la Corte lo hace porque concluye que nada obsta para aplicar esa regla a quienes gestionan los fondos de pensiones voluntarios. Entonces, aquí surge un problema interesante y es cuál es la diferencia, digamos, o cuál es la naturaleza del contrato que tienen los afiliados con los fondos de pensiones voluntarias. ¿Es un contrato o se parece a un contrato de depósito? ¿Resiste un análisis o esa calificación que hace la Corte en relación con los contratos de depósito? ¿Resiste esa calificación un examen dogmático, digamos, más riguroso? Sobre este asunto nos hablará el doctor Alfredo Sánchez. Este asunto, a su vez, relacionado con la diferencia entre el contrato de depósito y la relación que tienen los afiliados con los fondos de pensiones voluntarias en ese producto en particular, nos lleva a otro problema que trae en la sentencia, y es que recuerden que aquí lo que sucedió es que había un contrato de mandato con representación y hay un pago hecho al mandatario. Entonces, la sentencia también nos lleva a preguntarnos sobre la validez de ese pago, sobre la extinción del mandato y sobre el pago hecho al mandatario, en este caso del acreedor que ya había fallecido, si es válido o no. Y sobre este problema relacionado con el mandato, con su extinción, con la validez del pago, nos hablará el doctor Carlos Julio. Y una pregunta que cierra los problemas relacionados con esta sentencia es el factor de imputación que realmente gobierna estos casos. Noten acá, y lo vamos a ver, que la Corte estructura un fallo sobre responsabilidad objetiva. Pero con César vamos a analizar que hay un análisis, digamos, que hace la Corte para demostrar de pronto la negligencia de la entidad en relación con el conocimiento del estado de salud del afiliado, la premura del retiro, la ausencia eventual de verificación de la vigencia del poder. Entonces, ahí hay preguntas relacionadas con el régimen de responsabilidad. Si la responsabilidad es objetiva, ¿para qué hacer ese esfuerzo probatorio sobre la culpa? Si estamos en un régimen objetivo genuino o digamos ante una culpa profesional con una exoneración restringida a la causa extraña. Bueno, sobre estos asuntos nos hablará especialmente César. Miren que alrededor de la sentencia, de los hechos, de los problemas, en últimas hay un asunto, digamos, que llama la atención en relación con la sentencia, con esta posición de la Corte, y está relacionado con los límites de la expansión. Si la regla viaja del cheque falso al fraude electrónico en el 2020 y en el 2026 a los fondos voluntarios de pensión, básicamente por la aplicación del artículo 203 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero,
hasta dónde puede llegar esta regla de responsabilidad. Y otro asunto también práctico que interesa, por supuesto, a las entidades vigiladas, tiene que ver con los protocolos, digamos, de verificación de los poderes y lo que la sentencia implica. Entonces, estos son los hechos, este es el contexto y los problemas de la sentencia. Ahora le daría la palabra a Juan Jacobo para que abordara uno de los problemas, el inicial, que da lugar a la aplicación de la subregla y es justamente el uso de fuentes del derecho en el caso en particular. Bueno, muy buenas tardes eh, para todos y para todas. Gira, muchas gracias por la presentación. Doctor Alfredo, doctor Carlos Julio y al doctor César y a quienes participan en este evento. Yo lo que quisiera hacer es, digamos, más que formular una crítica particular o es plantear algunas preguntas. Y algunas respuestas donde se puede y en otros asuntos dejar planteadas simplemente las inquietudes, los interrogantes que surgen de la sentencia, porque, como lo mencionaba la doctora Gira, a este caso parece que subyace un gran problema de fuentes o de la aplicación de las fuentes del derecho mercantil, porque finalmente esta controversia pareció calificarse directamente y evidentemente como una controversia de derecho mercantil, pero suscita, digamos, algunas inquietudes sobre la aplicación del título preliminar del Código de Comercio. Entonces, eh, la presentación simplemente la voy a dividir como en dos o en dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué hizo el tribunal al declarar la responsabilidad? ¿Se apoyó en un razonamiento analógico o aplicó un precedente? Entonces, esta sería la primera pregunta que quisiera contestar. Y en verdad, para esto me voy a apoyar mucho en el texto de la propia sentencia. Y la segunda pregunta, que creo que es la pregunta que puede ser más importante desde la perspectiva de las fuentes, es cuál es el efecto de la decisión de aquello que consideró la Corte que había hecho el tribunal. ¿Cierto? Porque esto tiene varias consecuencias según cómo se comprenda lo que dijo la Corte que había dicho el tribunal. Entonces, lo primero es que el tribunal al declarar la responsabilidad se apoyó en un razonamiento analógico o aplicó un precedente. Voy a empezar para ello a leer muy rápidamente los párrafos que presenta la Corte Suprema de Justicia al describir el fallo del tribunal, cuando se refiere a los fundamentos del fallo. Entonces dice la Corte Suprema, leo muy rápidamente esto, pero creo que es muy importante para dar contexto. Dice, las administradoras de fondos de pensiones desarrollan actividades similares a las ejecutadas por los establecimientos bancarios, ya que ambos captan dineros del público mediante contratos que imponen obligaciones de custodia y administración de dichos recursos, que implican una gestión eficiente y prudente de los mismos, así como dar información oportuna y veraz, deberes cuya inobservancia puede impactar tanto el patrimonio de los clientes como la confianza pública en el sistema financiero. Por eso, se justifica aplicar un régimen de responsabilidad objetiva en contra de la entidad financiera al ser un depositario profesional y respecto del cual el depositante entiende que su dinero queda a buen recaudo. Cuando la Corte Suprema cita o refiere este como uno de los fundamentos del fallo del tribunal, pone, digamos, seguidamente la sentencia del 18 de diciembre del 2020 a la que se refirió Gira. No hay, a la otra ya, no hay una referencia específica a su contenido,
pero hay una cita inmediatamente a continuación de esa sentencia, por lo menos hay una identificación. Entonces, ahí alguien podría decir, parece que la Corte Suprema, parece que el tribunal estaba indicando la aplicación de un precedente. Pero más adelante, en la página 6 del fallo, cuando la Corte Suprema continúa citando los fundamentos de lo que dijo el tribunal, dice, por consiguiente, y abre comillas, tratándose de fraudes financieros y dado que el tipo de prestación de la entidad financiera constituye un deber de resultado, se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el Canon 1391 del Estatuto Mercantil, que es de naturaleza objetiva. Entonces, si digamos, si se ensamblan esos dos párrafos del resumen que hace la Corte Suprema del fallo del tribunal, parece apuntar como en dos direcciones posibles. En el primer párrafo, luego cuando cita la sentencia del año 2020, parece sugerir que se trata de la aplicación de un precedente y al terminar el fundamento, la referencia al quinto fundamento de esa decisión, parece sugerir la aplicación analógica del artículo 1391 del Código de Comercio sobre el pago de los cheques. Ahora, luego cuando la Corte se ocupa del cargo, como lo mencionaba la doctora Gira, el cargo se fundaba en que el tribunal había aplicado indebidamente el artículo octavo de la Ley 153 de 1887, que es el que consagra la analogía, y que no había aplicado varios artículos del Código Civil en materia de responsabilidad contractual. La Corte dice lo siguiente y lo leo muy rápidamente. Dice, tampoco invocó el artículo, refiriéndose a la decisión del tribunal, tampoco invocó el artículo octavo de la Ley 153 de 1887, ya que no procedió a establecer la existencia de un vacío normativo, porque el asunto litigado no estuviera regulado en la ley y en consecuencia debía darse aplicación a una disposición que contempla un supuesto fáctico sustancialmente semejante. Lo que hizo el tribunal, y este es el párrafo clave que está en la página 26, lo que hizo el tribunal fue resolver el debate con el precedente jurisprudencial acerca del régimen de responsabilidad de las entidades financieras ante fraudes bancarios sobre los depósitos de dineros captados del público y su administración, que esta sala extrajo del artículo 1391 del Código de Comercio y que aplicó analógicamente la Corte Suprema en la sentencia del año 2020. Cosa distinta es que la subregla establecida en la sentencia de la Corte Suprema resultara procedente o no, ¿cierto? Es decir, si uno lee esta página, las páginas 25 y 26, está claro que la Corte Suprema entiende que lo que hizo el tribunal, a pesar de los párrafos que leía hace un momento, que lo que hizo el tribunal fue acudir no a la analogía, sino a la doctrina del precedente y en tanto como a su juicio esto regulaba un caso semejante, el tribunal pues aplicó la regla anterior. Por eso es que la Corte Suprema termina diciendo, sin embargo, queda la discusión sobre si resultaba o no procedente para decidir el caso analizado por el ADCEM esa decisión. Entonces esto plantea, digamos, y esta creo que es una pregunta grande, no una gran pregunta, sino una pregunta grande acerca del sentido de la decisión. ¿Qué entendió la Corte Suprema que estaba haciendo el tribunal y qué hizo efectivamente el tribunal? Lo dejó abierto allí solamente, yo no quisiera concluir sobre todo la pregunta de qué hizo efectivamente el tribunal. Lo que sí queda claro para mí es que la Corte entendió en los párrafos de las páginas 25 y 26 que el tribunal estaba en el marco de la doctrina del precedente y de su aplicación. Digamos, entonces, esta es la primera pregunta, como con dos posibles respuestas, pero con una respuesta explícita de la Corte Suprema. Ahora bien, la segunda pregunta es cuál es el efecto de esa decisión.
¿cierto? Asumiendo que la Corte Suprema entonces entendió que este era un problema de precedente frente a la sentencia del año 2020, ¿cuál es el efecto? Entonces, voy a decir algo, una obviedad, pues el efecto es excluir el caso de las reglas de la analogía. ¿Cierto? Ese es el primer efecto que tiene, que creo que puede tener de dos o tres consecuencias, que es las que quisiera referir. La primera consecuencia es que este argumento le sirve, este argumento es utilizado por la Corte Suprema de Justicia para señalar que el cargo estaba mal planteado. ¿Cierto? Es decir, porque en verdad el tribunal nunca habría aplicado el artículo octavo de la ley 153 de 1887, que es prevé la analogía, que es el que prevé la analogía. Y si el casacionista dirigía su acusación por la aplicación indebida de ese artículo, entonces el cargo tenía una falla central. Entonces, desde el punto de vista, digamos, como procesal de la técnica de la casación, aquí hay una primera consecuencia que es muy importante. La segunda consecuencia, que es mucho más sustantiva, es los requerimientos de la analogía, ¿cierto? Y esta ya es una hipótesis que intento desarrollar, que no es explícitamente desarrollada por la Corte Suprema por su punto de partida de que era un problema del precedente. Y entonces aquí señalo lo siguiente. Eh, en general, y creo que esto está relativamente admitido, pues con algunas discusiones, para aplicar la analogía es necesario identificar al menos cuatro elementos. El primer elemento es que existe un vacío, ¿cierto? El segundo elemento es que el caso no regulado y el caso regulado no se diferencian en nada esencial, ¿cierto? De manera tal que no hay ningún elemento que los separe de manera esencial. No es suficiente cualquier semejanza para hacerlos, para aplicar la analogía y tampoco cualquier diferencia para excluirla. Hay una pregunta siempre sobre si hay similitudes esenciales o no. En tercer lugar, si la razón de la disposición que se pretende aplicar por analogía, la razón que la explica, puede extenderse al caso no regulado. Y en cuarto lugar, la analogía, esto, aunque es discutible y se ha discutido, se ha afirmado en general que la analogía no puede aplicarse a disposiciones que prevén sanciones o a disposiciones que requieren ser interpretadas de manera restrictiva. Entonces, cuando la Corte Suprema excluye el caso de un problema de analogía, ¿cierto? Deja por fuera el examen uno a uno de estos elementos. Y aquí entonces uno podría preguntarse, hay un vacío, ¿cierto? El caso no estaba regulado por el ordenamiento. No había disposiciones en materia generales en materia de responsabilidad que lo pudieran regular. Porque si había disposiciones que lo regularan, pues no habría un vacío y en consecuencia no podría aplicarse el razonamiento analógico acudiéndose al artículo 1391. ¿Cierto? Es como toda esa discusión que ha habido sobre si el contrato de promesa en materia mercantil es solemne o no es solemne, ¿cierto? Y ahí hay una discusión sobre si hay un vacío o es una forma de regularle, en fin. Entonces, esta es una primera pregunta que la Corte Suprema no tuvo finalmente que hacerse. Las otras dos preguntas, las que siguen de no existen diferencias esenciales y no existe la misma razón, digamos, no necesariamente están excluidas en un análisis de precedente, por eso no me refiero a ella, pero sí la cuarta, y es si se trata de una disposición que requiriera una interpretación restrictiva. Es decir, el artículo 1391 debería excluirse de la aplicación analógica teniendo en cuenta su naturaleza, que preveía una consecuencia especial, ajena o diferente a la del régimen de responsabilidad. Entonces, creo que la orientación de la Corte Suprema de Justicia, primero,
tiene una consecuencia procesal y es que el cargo tiene un problema agudo en su planteamiento y segundo, que la Corte Suprema no tiene que transitar, digamos, por las dificultades asociadas al razonamiento analógico. Pero creo que hay un último, y ya, Gira, creo que se me acabó el tiempo, un último punto que quisiera destacar, y es el siguiente, el problema de la jerarquía en el sistema de fuentes. Teniendo en cuenta que este es un caso de derecho mercantil, es decir, está cobijado por el Código de Comercio, esto nunca fue puesto en discusión, la pregunta es, ¿qué ocurre cuando a través del artículo 822, que regula el régimen general de las obligaciones mercantiles, no solamente de los contratos, sino de cualquier obligación mercantil, yo puedo llegar al régimen general de obligaciones del derecho civil, en lo que se ha conocido como la ley civil mercantilizada? Entonces, supongamos que llego como lo proponía el demandante, es que aquí hay que aplicar el 1602, el 1494, el 1600, tales y tales. ¿Qué pasa cuando a través del 822 yo puedo llegar allí y tengo un posible razonamiento analógico? ¿Cierto? ¿Qué se prefiere, la aplicación de la ley civil mercantilizada o la analogía de la ley mercantil? Y cierro con esto, la Corte Suprema de Justicia, en ese famoso fallo sobre abordaje de aeronaves, ¿cierto? Y la aplicación del término de prescripción de las acciones derivadas del abordaje de aeronaves para saber si se le aplicaban al abordaje de naves, ¿cierto? Señaló, y lo señaló muy claramente, que cuando existía una ley civil mercantilizada aplicable vía artículo 822 debía preferirse a la aplicación de la analogía incluso mercantil, porque dijo la Corte Suprema que el artículo 822 terminaba diciendo, a menos que la ley establezca, dice, los principios que gobiernan la formación de los actos y contratos y las obligaciones de derecho civil serán aplicables a las obligaciones y negocios jurídicos mercantiles a menos que la ley establezca otra cosa. Y la Corte Suprema dijo, no a menos que la ley comercial establezca otra cosa por analogía, sino a menos que la ley comercial establezca expresamente otra cosa. Entonces yo creo que haber excluido el asunto de la analogía, ¿cierto? Liberaba a la Corte de un problema de fuentes agudo y de jerarquía de fuentes muy agudo derivado del título preliminar. Y claro, y en el tema del precedente, cuando decide, cuando uno aplica la doctrina del precedente, pues no tiene que hacerse las dos preguntas más difíciles del razonamiento analógico, que es el vacío, ¿cierto? Y si se trata de una norma restrictiva, sancionatoria, de una norma que deba ser interpretada de manera restrictiva por ser exceptiva o sancionatoria. Con eso concluyo como planteando los problemas. Muchas gracias, doctora Gira. Bueno, perfecto, Juan Jacobo. A nuestros asistentes los invitamos a si quieren hacer preguntas, reflexiones, comentarios, en fin, lo puedan hacer a través de la herramienta de preguntas que tienen en el chat después de los punticos. Aquí las podemos ver porque la idea es justamente pues poder conocer también sus opiniones sobre este fallo y también sobre las reflexiones que están haciendo los panelistas. Entonces, Juan Jacobo lo que nos cuenta es que aunque el Fondo de Pensiones Casacionista acusó a la sentencia del tribunal de aplicar indebidamente la analogía y aplicar el artículo 1391 sobre responsabilidad de cheques o por el pago de cheques, para la Corte, el tribunal no hizo una analogía, sino lo que hizo fue seguir un precedente, ¿cierto? Entonces, el tribunal, en su razonamiento para aplicar el régimen de responsabilidad objetiva, la fuente de ese régimen de responsabilidad objetiva no fue una analogía del artículo 1391, racionamiento que sí había hecho la jurisprudencia en la sentencia del 2020, sino que lo que hizo fue aplicar directamente el precedente. Y Juan Jacobo aquí plantea una tesis interesante y es que justamente el hecho de decir que la razón o la fuente que utiliza el tribunal es el precedente y no la analogía,
hace que la Corte no se tenga que hacer preguntas o no haya hecho preguntas que tendría que haber hecho si la herramienta fuera analogía, ¿sí? Porque son preguntas difíciles. Si existe una laguna genuina, si existe una razón o similitud entre aquello que está regulado y aquello que no lo está, si de pronto hay restricciones en relación con las consecuencias que trae el 1391. Entonces, la Corte separa el razonamiento analógico, que dice no existió, sobre las normas del seguimiento del precedente que considera en este caso pues vinculante. Esto nos lleva al asunto, digamos, que se resuelve o que se toca en la sentencia, y es que la Corte señala que la naturaleza jurídica del contrato, de la relación entre el causante y el fondo de pensiones y cesantías, dice la Corte, llegó pacífica a casación. ¿Por qué? Porque en últimas, el demandante solicitó que se declarara que existía un contrato de depósito. Desde primera instancia, pues así se declaró, el tribunal también lo confirmó, y los cargos en casación no se refieren a la naturaleza de la relación, a la naturaleza contractual de esa relación. Entonces, pero en todo caso, sobre esa calificación no discutida, se construye todo lo demás, la aplicación del régimen objetivo, digamos, la remisión al artículo 213 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, pero uno se pregunta algo muy importante en este caso, es si esa calificación, y es decir, que ahí hay un contrato de depósito de dinero, admite un análisis dogmático más riguroso. Poco uno se pregunta también si quizás la Corte debió haber hecho uso de sus facultades, digamos, de rectificación doctrinaria, si no haya casado, si estaba bien, o que hubiera dicho, no voy a casar, pero voy a explicar cuál es la relación, porque al leer la sentencia digamos, no aparece, a mi juicio, clara cuál es la relación contractual entre el afiliado y el fondo de pensiones en relación con el fondo voluntario de pensiones. Entonces, sobre este asunto nos va a hablar el doctor Alfredo, a quien le doy la palabra. Buenas tardes. Gira, muchas gracias por liderar este tipo de eventos para debatir y revisar esta jurisprudencia. Y gracias a los panelistas que nos acompañan y a todos los asistentes por estar en este evento. Voy a tratar el tema que mencionó Gira sobre las semejanzas y diferencias entre un contrato de depósito bancario y un contrato derivado de un fondo voluntario de pensiones, pero previamente a abordar esas semejanzas o diferencias, quiero hacer mención a una parte que me parece que es relevante de la sentencia para plantear unas inquietudes sobre la utilización de una norma que ya mencionó Gira en la introducción. Se trata del artículo 213 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, un artículo que hace parte de un capítulo, de una parte del sistema del Estatuto Orgánico que solamente tiene tres normas. Y las tres normas más o menos dicen lo mismo. ¿Qué nos pasa en la normativa financiera? Que donde más normativa tenemos es evidentemente en los establecimientos bancarios. Y entonces los tres artículos dicen, vamos a aplicar a las demás entidades financieras las normas de los establecimientos bancarios, pero lo dice claramente, siempre y cuando no exista una norma especial para utilizar en las respectivas entidades financieras. Este artículo 213, su versión original fue modificada en primer lugar por allá en el año 98 con motivo de la crisis del sector solidario y hubo un cambio formal que no nos afecta, pero hubo un cambio muy relevante en el año 2003 con la reforma financiera del 2003. Esta reforma financiera del 2003, la ley 795 del 2003 para los que nos dedicamos a estos temas del derecho financiero, es de las reformas que más inquietudes nos generan,
porque fue una reforma que cogió y miró todo el estatuto y dijo, aquí me toca arreglar estos puntos. Y entonces es una reforma que toca cantidad de temas sin una, digamos, coherencia total en los mismos y que tiene unas perlas que son famosas en el sector financiero. Voy a mencionar una rápidamente, como una que crea que los bancos pueden hacer una operación no fiduciaria, dice así esa reforma, no fiduciaria para los bancos en liquidación, pero esa operación no fiduciaria se maneja a través de un patrimonio autónomo, con las reglas y deberes de un fiduciario, pero es una operación no fiduciaria. Es una reforma muy rara. Pero en esta materia que nos interesa, en el artículo 213, agregó unos temas relacionados con seguros, con las aseguradoras más bien. Y dijo, a las entidades aseguradoras les vamos a aplicar las normas también de los establecimientos bancarios, pero se las vamos a aplicar en qué temas, unos temas de prohibiciones, que las aseguradoras no pueden adquirir sus propias acciones, unos temas del funcionamiento de su junta directiva, unos temas de la representación legal de las aseguradoras, unos temas del pago mínimo del capital en el proceso de constitución y el mantenimiento de ese capital. Esa reforma del 2003 nos da una idea de que esta parte del estatuto orgánico, de esta remisión de normas, tiene una relación más directa con normas de organización, de funcionamiento, no tanto de operación. Y la misma norma, insisto, señala que vamos a aplicar la remisión de las normas de los establecimientos bancarios siempre y cuando no existan normas especiales. Como la Corte utilizó esta norma para señalar que la Corte reconoce que los fondos voluntarios de pensiones y los contratos de depósitos se parecen, pero no son lo mismo. Pero logra, a través de lo que comentaba Juan Jacobo y a través de la figura de la utilización del precedente, llegar a la aplicación de las normas del mal pago de cheques de los establecimientos bancarios. Y para llegar a esa conclusión señala la Corte que utiliza, además del precedente o la analogía o lo que quiera haber utilizado, utiliza el artículo 213 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Mi entendimiento de esta norma es que no es la propia para aplicar a este caso por las razones que acabo de exponer, porque es más una remisión para temas relacionados con el funcionamiento societario operativo de las entidades financieras que con la operación misma, pero adicionalmente por otra razón. Lo he reiterado, la norma misma señala que solamente aplicamos la remisión siempre y cuando no existan normas expresas. Y resulta que tenemos una norma expresa en el decreto único, decreto único del sector financiero, el artículo 242.1.1.1, que me dice que a los fondos voluntarios de pensiones, en lo que no esté regulado, le debo aplicar las normas de los fondos de inversión colectiva. Y es por una sencilla razón, porque evidentemente un fondo voluntario de pensiones se parece mucho a un fondo de inversión colectiva. La norma señala que no vamos a aplicar algunos temas de los fondos de inversión colectiva, pero nos van a servir esas normas de los fondos de inversión colectiva para suplir los vacíos de los fondos voluntarios de pensiones. Y sobre esta norma no hay ninguna mención en la sentencia. Es decir, no se llega por la vía del 213 a las normas de los establecimientos bancarios y por esa vía a las normas del mal pago de cheques para deducir la responsabilidad objetiva. Pero no hay ninguna mención a por qué no se aplicó las normas de los fondos de inversión colectiva. Dicho esto, entro a mirar las similitudes y diferencias entre los dos productos. Comencemos por las semejanzas. ¿En qué se parecen? Se parecen, evidentemente los dos son producto de una captación de recursos del público. Tanto el contrato de depósito como los fondos voluntarios de pensiones son producto de una captación de recursos del público.
Al ser producto de una captación de recursos del público, nos encontramos ante una actividad de interés público definida como tal en el artículo 335 de la Constitución Política. Eh, Nos encontramos además en que solamente pueden ofrecer y captar recursos los profesionales expresamente autorizados por el Estado para tales efectos. Y que esos profesionales tienen una carga, un estándar de responsabilidad por ser una actividad de interés público superior al que normalmente tienen el resto de los comerciantes. Esa es una similitud entre los dos productos. Otra similitud es que los dos vienen de contratos de adhesión. Los dos se originan en contratos de adhesión. Y eso me genera todas las reglas respecto de los contratos de adhesión, las cláusulas abusivas, las prácticas abusivas, la forma de proteger al consumidor financiero, que se considera la parte débil, frente a la parte que tiene una posición dominante, que será el banco en el contrato de depósito o la administradora en el contrato del Fondo Voluntario de Pensiones. Esas son las dos semejanzas que yo encuentro. Pero digamos, si el demandante hubiera acudido a mí en el año 2011 y me hubiera dicho, debo incluir en la demanda que se declare que existe un contrato de depósito, pues la respuesta inmediata hubiera sido, ni se le ocurra, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Y pues le hubiera dado una pésima asesoría, porque evidentemente, como lo presentó en la demanda y como resultó que llegó hasta segunda instancia, pues obtuvo un excelente resultado. Por la respuesta que yo le hubiera dado, nunca hubiera llegado al 1391 y al 732 del Código de Comercio. Eso es en materia de semejanzas, si no encuentro más semejanzas. En materia de diferencias, a los abogados nos fascina este enredo de meternos en la naturaleza jurídica de los distintos productos, pero entonces metámonos un poquito en eso. Primero, la naturaleza jurídica de los depósitos bancarios. Sobre esto se ha escrito mucho y se ha evolucionado. En una primera tesis por allá del profesor Joaquín Rodríguez, el profesor mexicano, el padre del derecho financiero latinoamericano, que habla de que estos son contratos de custodia, donde el depositario tiene obligaciones de custodia. Esta tesis es superada rápidamente porque hay temas de la custodia que no aplican correctamente en el manejo de los depósitos bancarios. Y después otro de los grandes comercialistas, Garrigues, nos dice, empiezan con la teoría típica de que son contratos autónomos con naturaleza propia que no tienen por qué encasillarse en otra clase de contratos. Llegando al contexto local, el profesor Arrubla, el profesor Suescún sostienen que son también contratos autónomos, me refiero a los contratos de depósito, la naturaleza jurídica de los contratos de depósito, pero hay una tesis que yo quiero como destacar, y es la tesis de los depósitos irregulares, y destaco la I. El depósito irregular se diferencia del depósito regular. El depósito regular es un contrato real. El depósito irregular es un contrato consensual. En estos depósitos irregulares se entrega un bien fungible como es el dinero al depositario. Y aquí lo que yo, para mi gusto, soluciona como la naturaleza jurídica de esta figura de los depósitos bancarios, lo encontramos en don Andrés Bello, en el Código Civil. El Código Civil, cuando regula el contrato de depósito propiamente dicho, en su artículo 2246, señala que cuando se trata de la entrega de dinero en depósito, se permite emplear ese dinero al depositario. Esta noción del Código Civil de permitir emplear significa que hay un cambio de dominio. El depositante entrega al depositario, el depositario recibe, se apropia del bien, el dinero, y lo que adquiere es una obligación de género, una obligación patrimonial de devolver otro tanto de la misma cantidad de dinero al depositante, pero no tiene que devolver la misma
los mismos billetes recibidos. Es una obligación de género. Claramente, además, es una obligación de resultado. El depositario se obliga a devolver los recursos. No le sirve alegar que hizo todo lo prudente, diligente y profesional para devolverlos. Tiene que devolver los recursos. Y de ahí empieza a originarse tesis como la del 732 y 1391, de que derivada de esa obligación de manejo de recursos del público, surge una responsabilidad especial que para algunos llega a ser una responsabilidad objetiva en esta materia, por ejemplo, por el mal pago de cheques. Eh, entonces, en la naturaleza jurídica de los contratos de depósito tenemos que el depositario se apropia de lo que recibe. Nada más distinto de una figura de mandato, porque el mandatario en un mandato pues tiene como una de sus reglas básicas que no se puede apropiar del el bien objeto del mandato. Aquí el depositario se apropia de lo que recibe. Puede hacer con lo que recibe lo que quiera, porque lo que él tiene al fin de cuentas es una obligación de género, no de especie, de género, una obligación patrimonial de devolver otro tanto de la misma cantidad recibida. Para mi gusto, esa es la naturaleza de los contratos de depósito. Unos contratos que me permiten, como banco o como establecimiento de crédito, recibir los depósitos, apropiarme de ellos, hacer lo que quiera con esos depósitos, porque al final de cuentas tengo una obligación de resultado de restitución de los mismos. Miremos ahora la naturaleza jurídica de los fondos. Y aquí nos toca, en primer lugar, hablar de la naturaleza jurídica de los fondos de pensiones en general y después de los fondos de pensiones voluntarias. Respecto de los fondos de pensiones en general, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero señala que son un conjunto de bienes y un conjunto de bienes que se administran a través de un patrimonio autónomo, cuyo vocero o administrador puede ser una administradora de fondo de pensiones o una sociedad fiduciaria e inclusive en el caso de los fondos voluntarios de pensiones, una entidad aseguradora. Entonces, ahí ya estamos en una figura muy diferente, mientras aquí en los contratos de depósito tenemos una entrega de un bien fungible que es el dinero y una obligación de género o patrimonial de responder por ese bien recibido. En los fondos tenemos la creación de un conjunto de bienes a través de un patrimonio autónomo. En los fondos voluntarios de pensiones tenemos normas expresas que me señalan que son mecanismos de captación para gestionar de manera colectiva y para obtener resultados de manera colectiva. En ambas figuras, en los fondos de pensiones en general, en los fondos voluntarios de pensiones, me aparece un deber de asesoría por parte de la administradora. La administradora tiene la obligación de decirle al partícipe o al beneficiario del fondo voluntario de pensiones qué le conviene y qué no le conviene en su inversión. Hay reglas de manejos de conflictos de intereses que se pueden presentar entre la administradora y las demás partes en los contratos. Hay un pago de una remuneración por esa gestión. Todo esto que estoy comentando, ¿a qué naturaleza jurídica me deriva o me lleva? A la naturaleza jurídica de gestión de recursos de terceros, donde me aparecen unas obligaciones que las voy a llamar, tal vez indebidamente, obligaciones fiduciarias, no fiduciarias en el sentido de que son de una sociedad fiduciaria, sino que son obligaciones de un tercero que maneja recursos atendiendo a las instrucciones, los reglamentos, donde se prevé cómo se deben manejar esos recursos. Pues esos dos productos, a mi modo de ver, no se parecen en nada. Digamos, en ambos tenemos obligaciones de resultado. Yo soy de los que creo que aún en los fiducia de inversión, fondos de inversión, fondos voluntarios de pensión, no vamos a decir que solamente hay obligaciones de medio, hay obligaciones de resultado, pero hay algunas obligaciones de resultado, pero también existen en los fondos
en general, obligaciones de medio, donde el gestor o administrador hace lo mejor que puede con su criterio y con su carácter profesional para gestionar esos recursos. Esa obligación de medio no existe en los depósitos bancarios, porque aquí claramente es una obligación de resultado. Hay otra diferencia que puede ser, y creo que con esto ya termino, que puede ser muy procedimental, pero que es importante destacarla. Si yo llego a decir que estos dos productos son un mismo producto y que los fondos voluntarios de pensión pueden considerarse un contrato de depósito, se me enfrentan y se me cruzan unas reglas sobre el manejo del beneficio de la inembargabilidad. Resulta que en los depósitos bancarios, las cuentas corrientes bancarias son embargables. Y son embargables desde el primer peso que esté depositado en la cuenta corriente bancaria. Los que tienen beneficio de inembargabilidad dentro de los depósitos bancarios son las cuentas de ahorros, los depósitos ordinarios o de bajo monto, los denominados depósitos electrónicos. Pero la cuenta corriente es embargable. Los CDTs son embargables. En los fondos voluntarios de pensiones tengo una norma expresa que me señala el manejo de esos fondos voluntarios de pensiones en materia de inembargabilidad. Si yo llego a hacer el símil y digo que lo uno y lo otro es igual, me empieza a surgir la duda de cuál norma sobre inembargabilidad aplico, porque la norma de los fondos voluntarios de pensiones me señala. Obviamente viene todo el tema de la constitución del patrimonio autónomo y al ser un patrimonio autónomo, pues los acreedores de la administradora no pueden perseguir los bienes del patrimonio autónomo, los acreedores de los partícipes o de los beneficiarios no pueden perseguir esos bienes salvo un caso particular, pero en principio hay una protección hasta 8 salarios mínimos mensuales vigentes. Ese monto está protegido en los fondos voluntarios de pensiones, como lo vemos, salvo los créditos alimentarios, en cuyo caso se pueden perseguir desde cero. Eh, pero en los depósitos bancarios hay casos que tenemos donde no hay beneficio de inembargabilidad. Esos son mis comentarios sobre este punto para señalar, de acuerdo a lo que comentaba Juan Jacobo en su intervención, que yo creo que la ley comercial sí establece expresamente otra cosa para el manejo de los fondos voluntarios de pensiones. En primer lugar, me establece que ante vacío debo acudir a las normas de los fondos de inversión colectiva. Eh, y debo entender el 213 como una norma que me aplica para algunos temas de las entidades financieras y no para todos los productos, más cuando tengo dos reiteraciones normativas que me dicen solamente aplique las normas de los establecimientos bancarios cuando no existen normas y los fondos voluntarios de pensiones están totalmente reglados en el Estatuto Orgánico, en el Decreto Único del Sector Financiero y en la Circular Básica Jurídica. Y pues en consecuencia para mí son dos productos sustancialmente distintos que aquí terminaron en cierta forma mezclándose para resolver el caso. Esos eran mis comentarios, Gira. Perfecto, doctor Alfredo, porque aquí usted digamos, nos ilumina con las diferencias que son más las diferencias que las similitudes entre estas dos figuras que la Corte pues no aborda. Y por el contrario, ¿cierto? Parece incluirlas dentro de una misma categoría que hace que se genere como resultado la aplicación de un precedente que aplicó por analogía una norma que es el 1391 que se encuentra en el título de cuenta corriente bancaria. Pero entonces aquí quizás entonces esta relación entre los afiliados y los fondos de pensiones sí admite un análisis, digamos, dogmático muy distinto al que la Corte asumió
en relación con incluirlos dentro de la categoría de contrato de depósito. Y el doctor Alfredo nos explica entonces que se trata de contratos relacionados con gestión de recursos de terceros. Entonces ahí hay un punto en el que, digamos, la sentencia sí admite, o los hechos y lo que analiza la Corte sí admite otro análisis, que es el que nos presenta el doctor Alfredo. Miren que en los hechos del caso, digamos, me permito otra vez recordar lo siguiente, y es que allí el afiliado lo que hizo fue otorgar un poder especial a su hermana para el manejo del fondo. Y el poder estipulaba que estaría vigente hasta el momento de la muerte. Los hechos son milimétricos allí, porque el afiliado, digamos, fallece a las 9 de la mañana, y ese mismo día, una hora después, su hermana, en virtud de ese poder que tenía en virtud de un contrato de mandato, radica la solicitud de retiro total del saldo. Entonces aquí también surgen otras cuestiones que están en la sentencia relacionadas con la validez del pago, con la extinción del mandato. Y para abordar estos problemas, entonces le daré la palabra al doctor Carlos Julio. Bueno, pues muchas gracias, Gira. Muchas gracias nuevamente por haber liderado esta iniciativa de este panel en relación con este tema tan importante de se puede decir, extensión de la responsabilidad objetiva de las entidades bancarias a otro tipo de entidades, ¿no? Me parece que es un tema muy importante, pues, hoy en día para el sector, para la industria financiera. Y bueno, muy complacido de estar aquí compartiendo este panel pues con tan distinguidos invitados. Muy buenas tardes pues para todos y para todas los que están vinculados al evento. Como lo decía Gira, pues el tema que yo voy a desarrollar en mi intervención tiene que ver con la utilización que hace la sentencia del contrato de mandato, ¿no? Y es muy importante porque el fundamento más importante para la responsabilidad que termina aplicando la sentencia a la AFP es precisamente derivada de este contrato de mandato y de la consideración de la terminación previa del contrato para cuando la AFP hizo el pago de los recursos a quien ostentaba la condición de mandatario, ¿no? Entonces quiero iniciar mi intervención haciendo un contexto de el contrato de mandato y la manera como la Corte aborda ese contrato de mandato, ¿no? Evidentemente este es un contrato de mandato contextualizado en la administración del fondo de pensiones, de un fondo de pensiones voluntario, ¿no? Que tenía pues el titular del fondo celebrado con la AFP. Eh, el caso gira pues en torno a la entrega de los recursos a la mandataria, como lo decía Yura al inicio de su intervención. La mandataria tiene además la condición adicional de ser heredera del causante, del mandante, ¿no? Tras la muerte de ese mandante, el titular del fondo y la consecuente declaración, la AFP lo que hace es entregar esos recursos pues, a la mandataria, como lo acabamos de decir, y de ese hecho el tribunal y la Corte lo ratifica, pues extrae, digamos, como consecuencia la responsabilidad de la AFP. Entonces, estamos frente a un contrato de mandato. El mandante es el titular de la cuenta en el Fondo de Pensiones Voluntarios. El mandatario es la hermana del mandante. Estamos frente a un contrato de mandato con representación. Hay un poder especial que otorga el mandante a la mandataria para la administración de los recursos relacionados con ese fondo de pensiones voluntarias. Eh, digamos que la primera consideración que no hace la Corte en la sentencia, ni tampoco el tribunal, es
en cuanto a la naturaleza del contrato de mandato, si estamos frente a un contrato de mandato civil o comercial. Me parece que esta es una consideración importante en cuanto a que sabemos que el mandato tiene una plena reglamentación, tanto en materia civil como en materia comercial, ¿no? Y como lo decía Juan Jacobo, ¿no? Pues es muy importante en este sentido ver la aplicación o no de ese artículo 822, si amerita o no la aplicación de ese artículo en relación con la naturaleza jurídica del contrato. Me parece que estamos frente a un contrato mercantil, a un contrato de mandato comercial, porque es el encargo que hace el mandante a la mandataria es precisamente la administración de unos recursos que están involucrados en un fondo de pensiones. Evidentemente, ese contrato con el fondo de pensiones es un contrato comercial, por tanto, esa comercialidad de ese fondo, ¿cierto? De ese contrato celebrado entre el causante y el fondo y la administradora del fondo de pensiones, se comunica ese contrato de mandato, ¿no? Por tanto, me parece que estamos frente a un contrato de mandato comercial. La Corte aplica para la resolución del tema del caso normas civiles, como lo vamos a ver a continuación. eh, Aplica una norma comercial que tiene que ver con el mandato post-mortem, que es el artículo 1279 del Código de Comercio. Cuando uno lee las normas del Código de Comercio en relación con la extinción del contrato de mandato, evidentemente encuentra que no hay una regulación en esas normas expresa del tema de la muerte del mandante, ni de la muerte del mandatario. Lo que hace la Corte es aplicar a este caso, sin haber dilucidado cuál es la naturaleza jurídica del mandato, las normas del mandato civil, ¿no? Y aplica expresamente el artículo 2189 en su numeral quinto, que establece como causal de terminación del contrato de mandato tanto la muerte del mandante como la muerte del mandatario. Eh, Me parece que, retomando un poco lo que comentaba Juan Jacobo en relación con la aplicación del artículo 822, me parece que aquí hay lo que habría es una comercialización de esa norma civil del artículo 2189 y de las otras normas civiles que vamos a ver a continuación en relación con el pago, porque evidentemente las normas con las que el contrato de mandato quedó tipificado en el Código Civil no reglamentan ese efecto de la muerte del mandante o del mandatario, ¿no? Y me parece a mí que la Corte, sin hacer esa aplicación o sin hacer esa aplicación del artículo 822, llegó pues a esas normas civiles, ¿no? Eh, entonces, pode- po- podemos decir que hay una regla general, ¿no? Y la regla general es que el mandato se extingue con la muerte del mandante. El mandato se extingue ipso facto con la muerte del mandato, ipso iure con la muerte del mandante, ¿no? Es lo que establece el artículo 2189 en su numeral quinto, ¿no? Eh, por tanto, adicionalmente, quien estaba facultada para recibir pagos por diputación, también se vuelve inhábil para recibir esos pagos. La Corte considera, digamos, que esta es la regla ordinaria, ¿no? Si estamos frente a un negocio intuito persone, fundado en la confianza, por tanto, la muerte del mandante, pues tiene estas consecuencias que estamos hablando. Adicionalmente, la Corte también hace uso del artículo 2194 del Código Civil, según el cual los actos ejecutados por el mandatario, sabiendo de la muerte del mandante, son inoponibles a la masa hereditaria, como lo manifestó Gira, la hermana del mandante convivía con él, ¿no? Y la Corte llega a la conclusión de que, pues, cuando hizo la gestión
AFP para la entrega de sus recursos, ya sabía de la muerte del mandante. Entonces, la secuencia que sigue la Corte en este tema es muerte del mandante, extinción ope legis del mandato, mandataria apoderada pierde legitimación para recibir los fondos, y esos fondos pasan inmediatamente a formar parte de la masa herencial, aplicando también el artículo 1012 del Código Civil. Y por tanto, el desembolso de la AFP a favor de quien ya no tenía la condición ni de mandataria ni de apoderada del mandante es un pago indebido a un tercero no legitimado. Esa regla general en relación con el efecto de la muerte en relación con el contrato de mandato tiene una primera excepción, y es la que prevé el artículo 2194 del Código Civil en relación con la finalización de la gestión ya principiada por el mandatario antes del acaecimiento del hecho jurídico de la muerte del mandante. La Corte pues admite que el mandatario que conoce la muerte debe concluir una gestión iniciada para evitar perjuicios a los herederos, pero introduce en este caso una interpretación eminentemente restrictiva. La gestión debe haber comenzado antes del fallecimiento y solo debe estar orientada a su culminación. No puede haber nuevas gestiones iniciadas por la mandataria o por el mandatario después de ese hecho de la muerte. Y concluye la Corte que lo que sucedió aquí fue eso. No se había iniciado un trámite antes del fallecimiento del causante, sino que se hizo con posterioridad a ese fallecimiento. Por tanto, el 2194 no mantiene vigente el mandato, simplemente permite concluir ciertas actuaciones ya empezadas con anterioridad al acaecimiento del hecho del que estamos hablando. Esa es la primera excepción. La segunda excepción que establece a la Corte, siguiendo el artículo 2199 del Código Civil, son los actos realizados ignorando sin culpa la muerte del mandante. La Corte reconoce que los actos ejecutados sin conocer el fallecimiento conservan eficacia y se protegen de esta manera a los terceros de buena fe. Pero considera en concreto que en esta hipótesis, en el caso concreto, no se puede aplicar la norma, debido a que la mandataria, como ya se ha dicho, convivía con el causante, que la mandataria conoció inmediatamente el fallecimiento, que solicitó el retiro sabiendo que su hermano había muerto. Eh, En ese sentido, pues la Corte no le da cabida, digamos, a esta segunda excepción. Adicionalmente, la Corte también considera que el funcionario de la AFP que intervino en el acto tenía un conocimiento del estado de salud, no propiamente de la muerte, pero de la gravedad del estado de salud que tenía, y eso para la Corte, como lo vamos a ver adelante, pues es digamos, excluye la actuación de buena fe por parte de ese funcionario. La tercera excepción es el mandato post-mortem, que está previsto en el artículo 2195 y 1284 del Código de Comercio. La Corte reconoce expresamente la existencia del mandato post-mortem. Sin embargo, recuerda unas limitaciones establecidas en la sentencia CC 14806 del 2017 en relación con esa tipología de mandato. No se puede utilizar para desconocer normas sucesorales imperativas. La muerte abre la sucesión y los bienes pasan a integrar la masa sucesoral, ¿no? En este caso concreto, la administradora de fondos
digamos que en consideración a la terminación del contrato de mandato, según la Corte, ya no había una legitimación para hacer ese depósito de los dineros como lo hizo en favor de la mandataria, porque la mandataria actuó en virtud de un contrato que ya había finalizado, que ya había terminado. Mm, También uno de los argumentos que utilizó la AFP en el recurso de casación fue que la mandataria, además de mandataria, era heredera. Y entonces, en esa condición, sostenía la recurrente que el pago era un pago válido en la condición de heredera. El análisis de la Corte sostiene que cuando se hizo el pago, no, la AFP no hizo el pago a la hermana del causante en condición de heredera, sino en condición de mandataria, ¿no? De tal modo que el documento que hizo valer la hermana del causante fue el poder que le habían concedido en su momento y la FP le pagó en esa condición, ¿no? En condición de mandataria de su hermano fallecido. Adicionalmente, pues reitera la Corte que la consecuencia de la muerte del titular es la apertura de la sucesión, por tanto los bienes pasarían a integrar la masa herencial, esa universalidad jurídica, por lo que cualquier poder conferido en vida que pretenda disponer de la totalidad del haber hereditario con posterioridad al deceso, pues vulneraría esas normas de orden público sucesoral. Adicionalmente, el poder conferido a la hermana del causante establecía que el poder estaba vigente hasta la muerte del poder dante, ¿no? Por tanto, hubo una expresa manifestación en su momento de las condiciones de extinción del poder. Y una de las condiciones de extinción, pues, era precisamente la muerte del causante. Mm, Entonces, con esta estipulación, el propio mandante excluyó expresamente la supervivencia del mandato y, por supuesto, que de la representación, ¿no? Porque pues se estableció la muerte como una causal determinación de esa relación contractual. Incluso sin esa cláusula habría sido discutible la existencia de un mandato post-mortem, porque el documento no parece revelar que estuviera destinado pues a ejecutarse después de la muerte del causante. Entonces, la Corte, digamos, en síntesis, establece una regla general en el contrato de mandato, siguiendo la norma a que nos hemos referido del Código Civil, establece la muerte como causal de extinción general de un contrato de mandato, una excepción que podríamos llamar funcional en el sentido de terminar la gestión ya iniciada, una excepción que podríamos llamar protectora, actos celebrados ignorando sin culpa la muerte del mandante, y una excepción que se podría llamar estructural, que es este último caso del que hemos hablado, que es el mandato post-morte. Y concluye la Corte que ninguna de estas tres excepciones aplican al caso y por tanto, pues el pago que hizo la AFP, pues no fue un pago válido. Y después la Corte entra a analizar la diputación para recibir el pago y aplica, en este caso, los artículos 1638, 1644 y 1635 del Código Civil. Me parece que aquí hay una observación clave y hay, digamos, una integración, una articulación entre la teoría general del pago y el contrato de mandato, porque dentro
el encargo que recibió la mandataria, pues estaba la de recibir el pago de esos dineros que eran administrados en ese fondo de pensiones. En ese sentido, el mandato otorgó a la mandataria una diputación para recibir el pago a nombre del acreedor. Eh, Sin embargo, el artículo 1644 señala explícitamente que la persona diputada se hace inhábil por las mismas causas que extinguen el mandato. Y entre esas causas, pues ya hemos mencionado que está la muerte del mandante, como lo establece el artículo 2189 del Código Civil, ¿no? Entonces, reiteramos, por tanto, en la argumentación de la Corte, al momento de realizar los desembolsos, la mandataria apoderada carecía ya de esas facultades y el pago hecho no liberó a la deudora depositaria y resultó inoponible y no válido frente a la masa herencial. Eh, el último análisis, digamos, que hace la Corte es el relacionado con la mandataria en su condición de heredera, que ya lo hemos tratado, ¿no? La mandataria era heredera. El argumento es que, por tanto, el pago fue válido aplicando el artículo 1635 del Código Civil, porque había una sucesión en el crédito y una facultad para recibir válidamente ese pago. Entonces, la Corte, por bastantes de las razones que ya hemos dado, pues no consideró este alegato. Eh, en relación con que la heredera, digamos, no integró esos recursos recibidos en la masa herencial, es más, como lo dijo Gira al principio, pues abrió un producto nuevo a su nombre en la misma administradora de recursos. Mm, Me parece que pues un interrogatorio, un interrogante grande que deja la sentencia es cuál es el alcance del deber de verificación del deudor, en este caso la AFP, en relación con la vigencia del contrato de mandato, cuando se actúa en virtud de un contrato de esa categoría, ¿no? ¿Hasta dónde llega esa obligación del depositario o del- de la AFP de indagar la supervivencia del mandante? Sin duda que la Corte en la sentencia eleva sustancialmente el estándar de diligencia. eh, Evidentemente no exige una investigación permanente sobre la vida de todos los clientes, pero sí que la sentencia, aunque no formulan una regla general, se construye, digamos, sobre, digamos, pues los hechos que rodean el caso y determina, digamos, que en este caso concreto, había unos antecedentes que agravaron el tema de la responsabilidad de la AFP. Por ejemplo, la enfermedad terminal conocida, ¿no? Correos internos sobre el estado grave del afiliado, solicitud de retiro total de los fondos, proximidad temporal entre la muerte y el retiro, lo elevado del monto. Todo eso para la Corte Suprema, digamos que supone eh, una, digamos, una falta de diligencia por parte de la AFP en relación con la verificación de la vigencia o no del contrato del contrato de mandato, ¿no? De alguna manera, la ratio decidendi parece ser que cuando existen indicios serios de que la vigencia del poder puede estar comprometida o el contrato de mandato, el depositario profesional debe verificar antes de pagar, ¿no? Bueno, y me parece que estas son como las aristas más importantes que se podrían sacar de las consideraciones que hace la Corte en relación con el contrato de mandato. Perfecto, doctor Giraldo. Usted justamente termina su intervención con algo, digamos, también
práctico que puede interesar a quienes trabajan o asesoran a entidades vigiladas relacionadas con los protocolos de verificación ahora de los poderes, pues a partir de lo que señala la sentencia, porque la sentencia sugiere esos deberes concretos de verificar la supervivencia del titular ante retiros totales, de validar la vigencia del poder cuya extensión o cuya terminación aparece anunciada en su propio texto. Entonces, es un asunto, digamos, práctico, difícil, que además nos lleva al asunto o a uno de los asuntos centrales de la sentencia, y es el tema de la responsabilidad. Como lo hemos señalado, es aquí una pregunta central es justamente el factor de imputación que realmente gobierna estos casos, aunque la Corte en la sentencia pues desarrolla el contrato de mandato y las obligaciones que tendría allí el deudor para verificar a quien actúa en virtud del contrato de mandato con representación, pues hay un análisis que pareciera paradójico en relación con el tipo de responsabilidad aplicable en este caso. Y para abordar este problema le daré la palabra a César. César, pues bienvenido. Bueno, pues muchas gracias a Gira, a las universidades por esta invitación, Universidad del Rosario. Yo quiero, pues, digamos, sintetizar esta participación con base en dos temas. Uno, analizar esa evolución de la responsabilidad de las entidades financieras. Y dos, hacer un análisis de los efectos prácticos de esta sentencia, porque tiene varios efectos prácticos y yo creo que esto es un tema importante. Antes de comenzar, yo quiero invitar a la lectura de un libro viejo que lo escribió un tipo que se llama Francis Fukuyama, que se llama Confianza. Y básicamente, si yo mm, disminuyo la confianza, aumentan los costos para las personas. Es la típica de cuando en la puerta del supermercado tengo que poner un guardia y ese guardia, pues porque puede haber robos, entonces tengo que cobrárselo a las personas que consumen o que compran productos ahí. Tengan eso en cuenta, por favor, a todo el análisis que vamos a hacer acá. En cuanto al tema de las sentencias, la evolución, digamos que cuando uno mira, la sentencia juiciosamente empieza a analizar una sentencia que es del año 2016. Es el caso Ave Villas. Esa sentencia Ave Villas es importante porque es una sentencia enfocada en temas de fraude electrónico. Toma toda la teoría del mundo de los cheques y el fraude con los cheques y la aplica al mundo del fraude electrónico, pues porque sencillamente nuestras normas en el Código Civil no, y en el Código de Comercio tampoco, hay normas que regulen el tema del fraude electrónico. En esa sentencia deja clara que aplica la responsabilidad objetiva que bien se menciona del artículo del Código de Comercio enfocado en el manejo de los cheques, el mal pago de los cheques. Y ahí dice en esa sentencia, pues como lo estoy diciendo, la única manera en que la entidad financiera se puede, digamos, no ser condenada, digamos que puede exonerarse de responsabilidad, es si prueba la culpa de la víctima, del titular de la cuenta, que en ese caso fue víctima de un tema de un fraude electrónico. Esa sentencia es famosa porque el banco llega, en ese caso el Banco Ave Villas dice, mire, yo hice campañas de educación, yo monté todos estos temas para mantener la seguridad y la corte dice, pero usted no probó que la persona hubiera descuidado la clave. Entonces sencillamente le dice, la condeno. Entonces aquí es un tema complicado, porque es que en el fraude electrónico, pues, ¿cómo yo sé que la persona que está, si la única manera que la tengo para identificar es la clave? Pero bueno, pasamos después a una sentencia que es la sentencia del 2019, en donde esa sentencia, que es la de Margarita Cabello, empieza a dar a entender que aquí sí hay un tema de presunción de culpa. No habla de responsabilidad objetiva, sino de presunción de culpa y hace un análisis de compensación de culpas. Culpa de parte de la persona que es titular de la cuenta y culpa de parte de la entidad financiera para saber cuál de las dos, cómo se compensan esas culpas para definir quién tiene que pagar a qué o cuánto se tiene que pagar. En esa sentencia, entonces, digamos, hay ese análisis y, digamos, pasamos como en un zigzag de responsabilidad objetiva basada en el mundo de los cheques a un tema de compensación de culpas. Aquí tenemos. ¿Qué pasa después? Viene después una sentencia que es la que es citada principalmente en esta sentencia y es citada como precedente, que es la 5176 del 2020. Esta sentencia hace dos cosas.
Lo primero, a mi juicio, dice cosas con respecto a la sentencia de Margarita Cabello que yo no las veo, pero lo dice. Y es, oiga, realmente en la sentencia del 2019 no hay un análisis de presunción de culpa, sino que aquí lo que se está haciendo es un análisis de atribución causal de la culpa en el punto. Y entonces con eso termina diciendo es que nunca hemos dejado de decir que la responsabilidad es objetiva. Lo único que queremos hacer, lo que se hizo en esa sentencia del 2019 es definir es la atribución causal, no más. Y entonces en esta sentencia del 2020 vuelve al punto de decir hay una responsabilidad objetiva y con base en ella se exonera es solamente probando la causa extraña. Y esa es la sentencia que se trae acá. Entonces, fíjense ustedes cómo y aquí yo empiezo, digamos, a traer a colación lo que han dicho los demás participantes a este punto en concreto. El primer punto es que ustedes cuando miran las sentencias de la Corte Suprema en temas de responsabilidad de entidades financieras, las que están de moda hoy son de dos líneas. Una, todas las que tienen que ver con temas fiduciarios en temas de construcción. Y en esas hay un análisis de culpabilidad que es indiscutible. Y otras, las de temas de productos de los bancos, en las de depósitos. Tenemos como esas dos líneas. Aquí hay análisis de culpa, aquí hay responsabilidad objetiva. Y en estas de responsabilidad objetiva es la que termina aplicándose a un producto que es ofrecido por las AFPs, que no son bancos, como le decía Alfredo. La aplicación del 213 es en cuanto al ser de las entidades, cómo nacen, cómo se constituyen, cómo se fusionan y cómo se extinguen, no en cuanto a los productos que ofrecen las entidades financieras. Pero bueno, eso lo hizo la Corte, hizo un análisis diciendo el 213 se lo voy a aplicar a los productos y lo aplico. Entonces, esa es una primera crítica que ya la mencionó Alfredo, pero yo la quiero traer aquí a la práctica en ese punto. Entonces, siguiendo con esto, nuestra sentencia, la sentencia que estamos analizando acá, la de mayo del 2026, lo que termina diciendo es yo voy a aplicar no la analogía, sino el precedente de la sentencia del 2020 que me habla de una responsabilidad objetiva. ¿Y cuáles son los puntos en contacto para decir que hay una aplicación del precedente? Palabras más, palabras menos. Hay varios productos. Uno, estamos hablando de depósitos. Aquí estamos hablando de un producto que son las AFPs y lo que está ahí en el producto de inversión de las AFPs. Dos, el tema del mandato, ¿sí? Y tres, el 213 que ya mencioné. Y cuatro, que hubo un fraude. Eso es lo que termina concluyendo la Corte. De esos 4 puntos que hubo acá, el único punto, a mi juicio respetuoso, para decir que aplica completamente la teoría del precedente, porque yo creo que el precedente tiene que tener una semejanza en temas jurídicos y en temas fácticos, a mi juicio puede ser eventualmente el tema del fraude. Pero como se mencionaba durante las conversaciones, no estamos en presencia de un depósito. Aquí no hay un depósito. ¿Y por qué no lo había? Esto es un producto totalmente distinto, se parece mucho, pero no lo es. No solo no aplica el beneficio de inembargabilidad, no aplica el beneficio de entrega sin juicio de sucesión que aplica para los depósitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy ustedes en la ley, si una persona fallece, puede retirar pueden entregarle 70 millones de pesos sin juicio de sucesión, si está en una cuenta de ahorros o en una cuenta corriente. Pero si tiene esos mismos 70 millones de pesos en una AFP o en un fondo de inversión colectiva o en un fondo de empleados, no se los van a entregar. Pero el tercero, que es más importante que el 1 y el 2, Fogafín no cubre lo que está invertido en las AFPs o en los fondos de inversiones colectivas. Entonces, la Corte termina aplicando unas normas de depósito a un producto que sencillamente no es tratado como depósito, como ya lo explicó Alfredo. Entonces yo, pues personalmente creo que hay una crítica en este punto que pues sencillamente no debería haber sido así el análisis. Y el tercer punto, que es el más importante que el 1 y el 2, aquí, digamos que mi preocupación, y yo invito a quienes participan en esta charla, mire, antes de leer la sentencia, léanse la aclaración de voto, porque la aclaración de voto tiene un análisis muy importante y dice, mire, puede que lleguemos o llegaríamos al mismo resultado sin tener que acudir a la responsabilidad objetiva. Y ya vamos a ver el efecto de la responsabilidad objetiva en el mundo práctico. Y entonces, y eso es importante, pero yo quiero traer a colación además un artículo que a mi juicio no fue analizado por la Corte Suprema y yo creo que es el artículo más importante de todos los que hay aquí cuando hay un mandato de por medio. Y es el artículo 2199, pero no el inciso primero,
sino el inciso segundo. Ese no fue analizado por la Corte Suprema. Y lo voy a leer porque yo creo que es vital para el caso, para que se den cuenta cómo aplicaba acá. Perdón un segundo. Ese artículo 2199 dice así, primer inciso. En general, todas las veces que el mandato expira por una causa ignorada del mandatario, lo que éste haya hecho en ejecución del mandato será válido y dará derecho a terceros de buena fe contra el mandante. Es decir, si el mandatario no sabía que su mandato expiró, lo cual no es el caso que aplicó acá. Miren lo que dice el inciso segundo. Quedará asimismo obligado el mandante, como si subsistiera el mandato, a lo que el mandatario, es decir, la señora María, sabedora de la causa que lo haya hecho expirar, hubiere pactado con terceros de buena fe, pero tendrá derecho a que el mandatario le indemnice. Ese segundo inciso no fue tenido en cuenta por la Corte Suprema. Y ahí lo que está diciendo es que vamos a analizar si las personas que hicieron negocios con ese mandatario que sabía que se había extinguido su mandato y aún así continuaba ejecutándolo, vamos a analizarlos. ¿Y con qué criterio los vamos a analizar esas personas? Con el criterio de si fueron terceros de buena fe o no. Ya metámosles todos los otros adjetivos que se han ido evolucionando. Terceros de buena fe exentos de culpa, terceros de buena fe que son profesionales como tienen que ser las AFP. Hagamos todo ese análisis. Pero ahí le está diciendo, analícenlos bajo un criterio de responsabilidad subjetiva, no objetiva. Es más, cuando uno mira la génesis de este artículo y mira a Fernando Vélez, este artículo 2199 dice una cosa que es muy interesante y lo traigo a colación porque es que le pega perfectamente este caso. Y entonces mi invitación es, oiga, yo sí creo que realmente el tema de la falta de análisis de la analogía le impacta a lo que debió haberse analizado acá. Y es esto. Mire esto. Muere el mandante, luego lo que sabe el mandatario por cualquier medio cesa en sus funciones, es decir, no puede continuar representando a quien ya no existe ni a sus herederos en los negocios que se le habían confiado. Esta es la regla general. Por ejemplo, el poder era para comprar un predio. Cuando sabe la muerte del mandante, no lo ha comprado, debe abstenerse de comprarlo. Y si lo compra, obligará a los herederos el contrato si el vendedor hubiere procedido de buena fe. Esto es, si no hubiere sabido de la muerte cuando celebró el contrato de venta. O sea, el caso, ese artículo analizado hace más de 100 años en los libros de Fernando Vélez, está analizado para el caso en concreto que está viéndose acá, para herederos. La Corte no lo analizó. Yo quiero, con esto cierro mi segundo punto, y es, fíjense ustedes, una serie de cosas que hubiera sido ideal que la Corte las hubiera analizado, no las analizó o no las tuvo en cuenta, a pesar de que, como lo decía Gira, en el ejercicio de la corrección doctrinal lo pudo haber hecho, con lo de la aplicación del depósito, con lo del tema del mandante, con lo del tema del presente, porque es que aquí, a mi juicio, digamos, la aplicación del presente, cuando aquí técnicamente no podemos decir ¿cómo pruebo yo la culpa del titular si el titular falleció? Y aquí vemos, a ese nivel es el problema de decir que voy a hacer, de meter el tema de la responsabilidad objetiva, que cuando uno mira la sentencia, y uno mire la sentencia, léanse, mi sugerencia, léanse todo el numeral 3.3.1.4 de la sentencia, como lo decía Carlos Julio, empieza a hacer todo un análisis de la diligencia de la AFP. ¿Para qué hace ese análisis de la diligencia de la AFP? Si no es necesario, si estamos en el régimen de responsabilidad objetiva, no es necesario hacer ningún análisis de diligencia de la AFP. Ay, que si sabía, que si los funcionarios sabían o no. No, lo único que tiene que analizar es si el actuar del titular fue culposo o no, pero obviamente no lo iba a poder hacer porque el titular había fallecido. Entonces tuvo que hacer todo ese análisis de culpabilidad cuando había dicho que no lo iba a analizar por responsabilidad objetiva. Todo eso es lo que se concluye del análisis de la aclaración de voto. Insisto que eso es lo que primero hay que leer. Pero ya dicho eso, ahora quiero ir al punto más práctico de esta sentencia, con el problema de decir que la responsabilidad es objetiva. Y es el siguiente. Cuando una entidad financiera hace negocios con las personas, pueden pasar dos cosas. Hace negocios con el titular, es decir, el titular se acerca a la oficina y dice, yo soy el titular de la cuenta de ahorros y vengo a hacer un retiro de alguna cosa, o
Resulta que el titular es una persona jurídica y tiene un representante legal, que al final de cuentas un representante legal es un apoderado. En España no hay representantes legales, hay apoderados. Entonces, digamos que un representante legal es un apoderado. O digamos que esa persona natural nombra un apoderado, sea por poder especial o sea por un poder general. Cuando uno dice que tiene que hacer esto bajo un análisis de responsabilidad objetiva, imagínense que yo me acerco con un certificado de existencia y representación expedido un mes atrás. Bajo el análisis de responsabilidad objetiva, la entidad financiera cuando ve el certificado me va a decir, uy, qué pena, pero es que resulta que ya tiene un mes atrás. Tráigame uno más reciente. ¿Por qué? Porque durante este mes, ¿qué tal usted ya no sea representante legal? Entonces le traigo el de hace 2 días y me puede decir, uy, pero es que resulta que yo soy un profesional y me pueden caer el día de mañana diciendo, venga, pero es que hace un día el señor dejó de ser representante legal, tráigame uno de un día. No, pero me trajo uno del mismo día. Sí, pero me lo trajo desde hace una hora. ¿Y qué tal si en la última hora pasó algo? Es que el problema es ese. El problema de la responsabilidad objetiva es que al operador, al banco que le dicen que en adelante le tienen que aplicar la responsabilidad objetiva, a la AFP o a la fiduciaria, es que la única manera de solventar el nivel de la responsabilidad objetiva es probar la culpa del titular. Pero resulta que yo cómo pruebo que se obró culposamente si en un registro público aparece que la persona dejó de ser representante legal tal día. ¿O qué pasa si es el poder general otorgado ante una escritura pública? O el del caso en concreto. Que por cierto, yo quiero agregar una cosa en este caso. Cuando lean la sentencia, destaco que decía que el señor vivía con varios familiares. Y lo segundo, en la sentencia no es claro en qué momento supo la entidad que la persona falleció. No lo dice expresamente. Entonces, yo lo que quiero traer a colación, y con esto cierro mi charla para que vean los efectos prácticos de esta sentencia, de seguir aumentando el régimen de responsabilidad objetiva. Cuando, ojo, la misma ley 1328 dijo que para analizar la responsabilidad de las entidades hay que analizar la debida diligencia. Entonces, como lo dice la aclaración, la responsabilidad objetiva es excepcionalísima y resulta que cada vez lo estamos ampliando más. El problema de esto en la práctica es que cuando uno termina diciendo, voy a aplicar un régimen de responsabilidad objetiva y vuelvo con lo que comencé de Fukuyama, pues entonces las entidades van a decir, pues yo como ya no puedo confiar porque ya nadie cree en que si yo actúo de buena fe, pues me va a tocar decir es que yo solo voy a hacer negocios con el titular, no con los apoderados, porque es que el apoderado me puede traer un poder que yo no sé si esté vigente o no. ¿Por qué? Porque fue hace un mes que lo otorgaron. Entonces, ese es el efecto de la responsabilidad objetiva. En buena, y lo digo con todo el respeto, obviamente, la Corte sabrá muchísimo más de lo que yo sé. La responsabilidad objetiva mata la confianza, mata la buena fe con la que se basan los negocios. Y la buena fe en los negocios es lo que tiene que aplicar en el mundo comercial. Entonces, pues yo quiero cerrar con esa reflexión y con esa invitación de que lean la sentencia. Claro que vamos a lograr un caso en concreto buenísimo porque entiendo lo que pasó acá. Yo no estoy excusando el comportamiento de la AFP acá, pero lo que yo creo que es generalizar la responsabilidad objetiva, no creo que sea bueno para los consumidores ni para la estabilidad del negocio financiero en general. Gracias. Perfecto, César, pues muchas gracias por esta reflexión final sobre los costos digamos, del cumplimiento de esta sentencia y su traslado al consumidor financiero, que es sin duda una parte, digamos, inevitable de esta conversación, es esos efectos que tiene luego la sentencia, pues creando algunos costos que se trasladan finalmente a los consumidores. Tenemos, por el tiempo que tenemos, les voy a trasladar dos preguntas que nos han hecho 4 preguntas, pero por el tiempo que ya debemos cerrar, les voy a trasladar dos preguntas. Una, y lo voy a hacer también un poco arbitrariamente acá, una para el doctor Alfredo, relacionada con los fondos voluntarios de pensión. Nos preguntan qué obligaciones de medio tienen los fondos. Y una pregunta para César, que tiene que ver justamente con el régimen de responsabilidad, que nos la hace Vanessa Virguez, que señala lo siguiente, y es: si bien existe el deber de diligencia y profesionalismo de la entidad dominante en la relación por aplicación del régimen de responsabilidad, podríamos entonces
entender que la mala fe de la mandataria constituye una causal de exoneración de responsabilidad. Entonces, pues le doy la palabra primero al profesor Alfredo y luego al profesor César. Entonces, la pregunta es el tipo de obligaciones de medio que asume De medio. una administradora en un fondo voluntario de pensiones. Diría que en general, arrancando por la fiducia de inversión, pasando por los fondos de inversión colectiva, los fondos de pensiones obligatorias, los fondos de pensiones voluntarias, las obligaciones de medio tienen que ver con lo que puede hacer la administradora para lograr el resultado final del destino de los recursos entregados. Entonces, las obligaciones de medio tienen que ver con el mercado y con el tipo de inversiones y la forma como se gestionan. Pongo un ejemplo y con eso cierro. No tengo idea si un fondo voluntario de pensiones puede invertir en dólares, pero imaginémonos que puede invertir en dólares y que la AFP invirtió hace 4 meses con el dólar a 3.600 y hoy el dólar está a 3.200. Eh, la AFP pudo haber tomado estudios de mercado de una forma profesional y diligente para pensar que era conveniente para sus eh, inversores colectivos una inversión de este estilo. Sin embargo, esa inversión termina afectando el resultado colectivo del fondo. Yo pensaría que ahí hay una obligación de medios si lo hizo profesionalmente, no obstante el resultado afecta a los inversores, pues sería, es decir, tendría que aprobarse que no actuó diligentemente en la inversión de ese producto. Por el contrario, las obligaciones de resultado tienen que ver con, como lo dice la misma norma, realizar la correcta administración de los fondos. Entonces, siempre hay un reglamento, el reglamento me dice qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Las obligaciones de resultado tienen que ver con atenerse a ese reglamento y con hacer el pago a quien tiene que hacerlo, que es lo que suscita todo el debate de esta sentencia. En resumen, obligaciones de medio en lo que tiene que ver con gestiones relacionadas con mercado, con inversiones, donde hay un mejor esfuerzo profesional, muy juicioso, pero un mejor esfuerzo y no un resultado obligatorio. Perfecto, doctor, muchas gracias. César, por favor. Bueno, a ver, yo voy a responder esto desde la óptica teórica en el caso en concreto. En el caso concreto, la mala fe de la mandataria no iba a exonerar, inclusive bajo un régimen de responsabilidad subjetiva. ¿Por qué? Porque sencillamente la entidad financiera tenía conocimiento de la situación de la persona desde tiempo atrás de que estaba sufriendo un problema de salud terminal. Ese es un punto importante que debo dejar claro acá. Entonces, insisto, me voy muy en la línea de la aclaración. Pude haber llegado al mismo resultado aplicando el régimen de responsabilidad subjetiva en donde la entidad financiera es un profesional que puede haber verificado más. Sus mismos funcionarios deben haber verificado más y yo respetuosamente no descartaría que pasó algo al interior entre esos funcionarios que a unas sabiendas de eso dejaron hacer eso. Pero bueno, eso no vamos a entrar a discutir. Ahora, si esto es un tema teórico, si yo estoy aquí, estoy en una entidad financiera y me aparece una persona con un poder diciendo a reclamarme una suma de dinero, ¿cierto? Y yo no tengo ningún conocimiento de qué más ha pasado y esa persona y yo le entrego la suma de dinero y es un poder otorgado ante notaría con su nota de vigencia y todas esas cosas y está vigente el poder, o sea, digamos, aparece como vigente y yo entrego el dinero. La misma norma lo dice, el mismo análisis que dice Fernando Vélez lo dice. Si yo soy un tercero de buena fe, yo puedo decir qué pena, pero yo lo que hice fue cumplir con el poder que usted le había otorgado. Y por ende, el comportamiento de mala fe de un mandatario que sigue ejerciendo el poder a sabiendas que ya se extinguió, no es un tema mío, es un tema de él. Eso obviamente es lo que yo considero. Ahora va a ser cuestionario porque pues ya obviamente bajo un régimen de responsabilidad objetiva alguien puede decir, sí, pero es que ya la corte dice que usted tiene que haber llamado, todas esas cosas.
Insisto en mi respuesta, porque yo no me imagino a las entidades financieras teniendo que levantar el teléfono, todas esas cosas para estar verificando si un certificado de existencia y representación legal está vigente, porque así no funciona el mundo, no funciona la realidad de los negocios y no queremos que funcione de esa manera. Para eso uno parte de la buena fe, de que hizo lo correcto en ese punto y se establecen los protocolos. Pero mi respuesta corta es, en un mundo, si llega esa persona sola con su certificado, yo creo que está actuando de mala fe y pues creería que eso es un actual de un tercero porque ya no tiene el contrato y por ende debería ser exonerada la entidad. Es mi opinión. Perfecto, muchas gracias, César. Bueno, con esta pregunta, pues terminaríamos esta sesión agradeciéndoles, por supuesto, a nuestros asistentes, invitarles pues, a la lectura de la sentencia y también a que puedan conectarse también a otras tertulias que hemos hecho, también que tienen como propósito el análisis de decisiones judiciales en octubre del año pasado y está publicada en las redes sociales. Analizamos el concepto de consumidor financiero a partir de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Justamente porque creemos los organizadores, la Universidad de los Andes, la Universidad del Rosario, el Colegio de Abogados Comercialistas, pues que las sentencias reflejan una elección entre lecturas posibles del ordenamiento y que estudiarlas, discutirlas, criticarlas, reconstruir esa elección entre las lecturas posibles, hace o genera realmente o hace parte del oficio jurídico pues que hacemos los abogados. Entonces, en ese sentido, les dejo esta invitación y les agradezco mucho por habernos acompañado. Por supuesto, muchas gracias a los panelistas. Muchas Hasta gracias, muy luego, muchas amables. gracias. Chao, que estén bien. Luego, muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Gracias.